hacemos esta conferencia de prensa para marcar una postura de Morena sobre el tema del mal llamado Corredor Cultural Chapultepec, que en realidad es un corredor comercial Chapultepec. Nuestra postura es totalmente clara. Estamos en contra de este proyecto. Decimos no al corredor Chapultepec, no al corredor comercial Chapultepec. Lo hacemos por varias razones fundamentales. Una, se trata de una abierta privatización del espacio público, lo cual constituye un nefasto precedente, pues se pone el espacio público prácticamente en subasta y se encarece el suelo. Segundo, es un riesgo de protección civil, hacer una obra de esta dimensión en una zona que fue de las más afectadas por los temblores de 1985, es una grave irresponsabilidad. Tercero, de concretarse este proyecto, se destruiría un paisaje urbano, artístico, cultural e histórico. Cuarto, hasta la fecha, los vecinos de estas colonias y de la delegación Cuauhtémoc y del DF no cuentan con información de lo que ha venido haciendo el gobierno del Distrito Federal al respecto. Quinto, existen acuerdos previos del gobierno de la ciudad con grupos económicos para la construcción de este corredor. Estos acuerdos existen desde antes de la supuesta consulta a la ciudadanía, es decir, se trata de acuerdos que ya tienen sin que hayan consultado a los vecinos. Sexto, se ha engañado a la opinión pública tratando de presentar como cultural un corredor que es comercial, una plaza comercial como muchas otras que se han construido en los últimos años en la ciudad. Séptimo, existe en estos días un contexto negativo, pues se trata de impulsar un conjunto de proyectos que serían devastadores para la armonía de la Ciudad de México, como el llamado Corredor Chapultepec, como la ciudad del futuro en los Pedregales de Coyoacán, como la ciudad administrativa en Cuauhtémoc, cuyo fundamento se acaba de publicar también hace unos días en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, o, como se ha dicho aquí, la construcción del aeropuerto o el tren elevado a Toluca o de Toluca al DF, que pasa por diversas colonias destruyendo el hábitat de los vecinos. 8. Se provocaría la expulsión de los habitantes de diversas colonias de la ciudad y el encarecimiento del suelo urbano. Prácticamente el gobierno del DF se convierte así en un agente especulativo del suelo que apunta, promueve hacia el encarecimiento del suelo en la ciudad y por lo tanto hacia la expulsión de miles de familias de clases medias, medias bajas y clases populares. 9. No es necesaria la intervención privada que se pretende en este proyecto, pues el gobierno del Distrito Federal cuenta con los recursos para poder rehabilitar las banquetas de esta zona, de esta gran avenida, pues el pretexto para hacer una obra tan faraónica como la que se pretende hacer es la rehabilitación de las banquetas de la avenida Chapultepec. Para ello no se requiere introducir a la inversión privada al espacio público de la avenida Chapultepec. El gobierno tiene los recursos, tiene 14,000 millones de pesos guardados debajo del colchón para poder realizar este proyecto. 10. La realización de este proyecto choca totalmente
con el proyecto de ciudad por el que han votado los habitantes del Distrito Federal. Nada tiene que ver el corredor comercial Chapultepec con el proyecto de ciudad que han avalado los capitalinos desde hace 18 años. No tiene que ver con una ciudad para todos, no tiene que ver con el disfrute del espacio público, no tiene que ver con el rescate del centro histórico, no tiene que ver con el rescate de nuestras grandes avenidas, no tiene que ver con el disfrute igualitario de la ciudad por todos sus habitantes, no tiene que ver con la idea de una ciudad segura y de protección civil, no tiene que ver con la idea de una ciudad equitativa y para todos. Por lo tanto, rechazamos tajantemente por parte de Morena, DF, el proyecto del corredor comercial Chapultepec. La historia del llamado corredor Chapultepec inició el 19 de mayo de 2014, cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público con superficie total de hasta 116,000 metros cuadrados. Dicha concesión se alargará hasta 40 años, sí, 40 años. Una declaratoria de necesidad, la necesidad de otorgar a privados hasta 116,000 metros cuadrados que ahora son propiedad de quienes vivimos en esta ciudad, de quienes vivimos en las colonias Juárez, Condesa, Roma, Hipódromo Condesa y las colonias cercanas. Un poco más al oriente, acá a nuestras espaldas, en el borde de la glorieta Insurgentes, se construirán, según explican los rendes publicitarios que promueven esta megaconstrucción, a falta de un proyecto ejecutivo, porque en efecto no han presentado un proyecto ejecutivo, una plaza comercial en una torre de 9 niveles de aproximadamente 1,300 metros cuadrados. 9 niveles que serán concesionados a privados. Este es el proyecto cultural de Miguel Ángel Mancera. Estamos frente a uno de los atributos principales de esta histórica avenida. Este acueducto que tenemos aquí a nuestras espaldas unía desde mediados del siglo XVI a los manantiales de Chapultepec con el islote de México Tenochtitlán. Nuestra historia no debe ser enterrada por 9 niveles de supuesta cultura concesionada a 40 años. Según estimaciones de los vecinos, en los últimos 5 años, la colonia Juárez ha perdido más de 2,000 habitantes, resultado del desplazamiento que traen consigo estas megaconstrucciones. Esto se llama limpieza social, no simplemente gentrificación, una palabra bonita ideada por los publicistas de Margaret Thatcher. Recordemos que este proyecto se une a otros más que Miguel Ángel Mancera ha promovido en épocas recientes. El CETRAN Chapultepec, el proyecto para renovar la Merced y el Mercado de Sonora, donde ya está en curso el desalojo de locatarios y propietarios, y para rematar el aeropuerto con el botín mayor de 710 hectáreas, más todo lo que se sigue acumulando en el viento de la avaricia especulativa. El modelo de ciudad de Miguel Ángel Mancera no es a favor de sus habitantes, sino de sus socios especuladores. No es una política económica para el bienestar de los ciudadanos, sino una planificación consciente de la miseria. Lo que vemos ahora es un acueducto colonial que se hizo en parte con los restos del acueducto prehispánico, y aún antes de eso había cimientos chichimecas todavía anteriores. Simón Levy dice que ya tiene los permisos. Yo no sé cómo permiten destruir no solo vestigios virreinales, sino también vestigios prehispánicos. Vale la pena subrayar 3 elementos, además 3 opiniones valorativas sobre este hecho. Primero, el gobierno del Distrito Federal que encabeza Miguel Ángel Mancera está violentando a la ciudad con este tipo de proyectos. Está generando un clima de tensión muy fuerte, está generando una división, un encono, está generando un malestar social en la ciudad con los megaproyectos que está impulsando en diversos puntos del Distrito Federal, como es este corredor. Ya hay un conflicto, hay una opinión abierta
de la comunidad cultural en contra de este proyecto comercial. Algunos de quienes fueron involucrados inicialmente en este proyecto, como Alberto Ruiz Sánchez, como Guadalupe Loaesa y otras personalidades, han renunciado a este proyecto y han denunciado el engaño. Pero hay muchos más que se han pronunciado en contra, artistas, actores, intelectuales, escritores, y el gobierno de la ciudad no está escuchando a la gente. Siguiente opinión, en el caso del PAN, que dice que está en contra, nosotros les decimos, ya no sean hipócritas, panistas, si ustedes son los primeros promotores de la privatización de todo lo público, de las empresas públicas, del espacio público, de todo lo que sea público y de todos. Ahora resulta que están en contra. La postura del PAN es una postura hipócrita y aquí la denunciamos. Y por último, lo que estamos haciendo ahora es simplemente manifestar la postura de Morena en contra del corredor comercial Chapultepec. Pero igualmente manifestamos nuestro respeto total a la autonomía de este movimiento de vecinos que se ha generado en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Roma y otras, Condesa también y otras, en contra de esta abominable obra que se pretende hacer aquí en la avenida Chapultepec y que destruiría prácticamente la avenida Chapultepec. Esta es la postura de Morena que hacemos pública a una semana de que se realice la consulta sobre este proyecto. Muchas gracias por su atención.